Atención amigos, imagina un libro antiguo que contiene visiones sobre el destino de las naciones y el futuro de la humanidad. Ese libro es Isaías. ¿Qué secretos podrían estar escondidos entre sus páginas? Vamos a desvelarlos juntos. Con certeza has escuchado diversos versículos del libro de Isaías, ¿no? Piensa en uno que sepas de memoria o en alguna de sus historias. ¿Sabes decirme quién fue el profeta? ¿Qué tal si descubrimos juntos y nos aventuramos en la vida del profeta Isaías? El visionario que no solo predijo el destino de su pueblo, sino que también continuó profetizando después de su muerte. Él fue el primero en anunciar la llegada del Mesías. Vamos a descubrir el contexto y los eventos que moldearon la historia de Isaías, sin perder ningún detalle de esta emocionante narrativa. ¿Vamos allá? Después de la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. Sin embargo, una revuelta liderada por Jeroboam sacudió el reino, resultando en su división. Al norte surgió el reino de Israel con 10 tribus, mientras que al sur se formó el reino de Judá con 2 tribus, teniendo a Jerusalén como capital. Y es en Jerusalén donde se desarrolla la fascinante historia del profeta Isaías. Esta revuelta no solo dividió el reino políticamente, sino que también causó una cisura religiosa. El pueblo se apartó de los mandamientos de Dios, dividiéndose entre la adoración monoteísta y politeísta. Fue en este caótico escenario que apareció Isaías. Imagina vivir en una época de tanta turbulencia. Isaías surgió con un mensaje claro y poderoso. Un juicio severo por el costo de la rebelión de un pueblo elegido por Dios. Pero en medio de esta advertencia, había un hilo de esperanza. Él profetizó el cumplimiento de las promesas divinas y principalmente la venida del Mesías, un futuro rey de la línea de David. ¿Cómo enfrentó Isaías esta misión? ¿Y cómo impactó su mensaje a un pueblo dividido y rebelde? Continuemos discutiendo sobre esto. El libro de Isaías tiene un contexto literario complejo, pero teológicamente podemos dividirlo en 3 partes para facilitar la comprensión. La primera parte, llamada Proto-Isaías, capítulos 1 a 39, retrata al pueblo antes del exilio babilónico. La segunda parte, Deutero-Isaías, capítulos 40 a 55, abarca el período del exilio y marca la muerte del profeta, ofreciendo espacio para diversas interpretaciones. La tercera y última parte, Trito Isaías, capítulos 55 a 66, cubre el período postexilio. Imagínate navegando por más de 500 años de historia. Isaías fue contemporáneo de otros profetas, pero el libro no revela mucha información sobre él. Sin embargo, estudios basados en el primer versículo sobre su genealogía sugieren que nació en 765 a.C. y que su ministerio duró cerca de 40 años. Durante ese tiempo, actuó como profeta y consejero de 3 reyes, cuyas historias exploraremos más adelante. Hay varias especulaciones sobre su muerte y profecías sobre el futuro que se desarrollan a lo largo del libro. ¿Cómo influyó Isaías en su tiempo y en los eventos que siguieron? ¿Y qué revelan estas profecías sobre el destino de su pueblo? Prepárate para involucrarte en esta fascinante narrativa teológica e histórica, desvelando los misterios y enseñanzas que Isaías nos dejó. Antes de sumergirnos completamente en la vida de Isaías, es esencial entender lo que fue el exilio babilónico. Imagina la escena. El poderoso rey Nabucodonosor II de Babilonia conquista Jerusalén, llevando a los judíos cautivos a Babilonia, donde permanecen por largos 70 años. Esta experiencia no solo moldeó profundamente la historia, sino también la fe del pueblo judío. Y en medio de este desafiante escenario, surge la figura central de Isaías. Comencemos explorando los capítulos de Proto-Isaías, la primera parte del libro que contiene 3 grandes secciones. La primera sección, que va de los capítulos 1 a 12, habla sobre el juicio y la esperanza para Jerusalén. Isaías comienza con una acusación contundente contra los líderes, llamándolos rebeldes, injustos e idólatras. Anuncia poéticamente un fuego purificador, un símbolo de Dios permitiendo y enviando a otras naciones para destruir Israel. En el primer capítulo, Dios habla a través del profeta y pronuncia el juicio.
Imagina escuchar estas palabras poderosas y aterradoras. Isaías enfrentó la monumental tarea de proclamar un mensaje que mezclaba destrucción inminente y esperanza distante para su propio pueblo. Sin embargo, sus palabras no surtieron el efecto deseado, dejándolos en desánimo e incertidumbre. Así, esta era la declaración del profeta a su pueblo. Ah, nación pecadora, un pueblo terriblemente cargado de iniquidad, una semilla de malhechores, hijos que son corruptores. Han abandonado al Señor, han provocado al Santo de Israel hasta la ira, me han dejado y han retrocedido. Después de todas las críticas citadas en los primeros versículos, el profeta anuncia duras palabras como castigo, pero también remisión, pues esa era la misión de Dios dada a él. Y cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos de vosotros. Sí, cuando hagáis muchas oraciones no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, quitad la maldad de vuestros actos delante de mis ojos, dejad de hacer el mal. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino, mezclado con agua. Tus príncipes son insubordinados y compañeros de ladrones. Cada uno ama regalos y sigue tras recompensas. No juzgan al huérfano ni hacen que la causa de la viuda venga a ellos. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, el poderoso de Israel: Ah, me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Y volveré mi mano sobre ti, y purificaré completamente tu escoria, y removeré todo tu estaño. Ve cómo el mensaje se transforma. Toda la maldad e iniquidad practicada tiene un fin cierto, un camino para la purificación y un retorno a la verdadera adoración. Pero ¿qué vendrá después? El capítulo siguiente revela la creación de la Nueva Jerusalén, donde un pueblo remanente que se ha vuelto hacia Dios encontrará su hogar. El reino de Dios se aproxima. Todas las naciones convergerán a este nuevo templo, y en él se establecerá la justicia y la paz para todos. Prepárate para presenciar la transformación definitiva. Y muchos pueblos irán y dirán: venid y dejémonos subir al monte del Señor, en dirección a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará acerca de sus caminos, y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la ley, y la palabra del Señor de Jerusalén. Es realmente deseable, ¿no es así? El deseo de vivir en un mundo de paz y justicia es lo que realmente une a todos los pueblos aún hoy. En el centro de esta primera sección, surge una visión impactante que resuena en todo el libro, cada capítulo revelando nuevas capas de significado, pero repitiendo el mensaje central. El profeta repitió incansablemente su mensaje, usando un lenguaje fuerte y poético, lleno de metáforas y símbolos, convocando al pueblo al arrepentimiento y al regreso a Dios. Vamos ahora a explorar más profundamente estos eventos y sus consecuencias. En el año en que murió el rey Usías, vi también al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno clamaba al otro y decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de la puerta se movían a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y para ti que estás viendo, ¿qué significan estas palabras? ¿Cómo ves estos mensajes aplicados hoy? Comparte tus reflexiones en los comentarios abajo. Isaías se dio cuenta de lo mucho que él y su pueblo eran fallidos y serían destruidos por la santidad de Dios. Pero eso no sucede. La santidad de Dios, descrita como un carbón ardiente, lo quema, pero no para destruirlo, sino para purificarlo de todo pecado. En secuencia de esta extraña visión, Dios le da la orden de ir y llevar el mensaje que decía que Israel había llegado a un punto sin retorno y Dios iba a endurecer el corazón de las personas, donde Israel sería cortada como un árbol y sería como un tocón quemado y abandonado. También añadió nuevamente esperanza diciendo: pero aún habrá en ella una 10ª parte, y estos volverán,
y serán devorados como un terebinto y como un roble, de los cuales al ser cortados queda un tocón verde. Así será la santa semilla. Israel, al final, sería como una semilla santa. Pero antes de eso, Isaías enfrentó al rey Acaz con una profecía sombría: el fin inminente de su reinado y la devastación que vendría a manos de los asirios, un poderoso imperio que se aproximaba para arruinar Samaria, la capital del reino del norte. El profeta, investido de coraje y obediente al llamado divino, encaró la ardua tarea de anunciar la caída inminente de su propio pueblo, enfrentando el escepticismo reinante con las palabras que Dios le había confiado. No obstante, en medio de la previsión sombría, Isaías no se limitó solo a la desgracia inminente. Trajo una chispa de esperanza, señalando la promesa hecha por Dios a David. Esta promesa, evocada por primera vez en sus palabras, no se refería solo a los reyes descendientes de David en Judá, cuya corrupción e injusticia contribuyeron al camino trágico del pueblo. Ellos, también, serían purificados por el fuego, y su linaje reducido a tocones quemados. La promesa de Dios a David fue la siguiente: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Imagina un tiempo antiguo, cuando Isaías levantó su voz y proclamó algo extraordinario: la llegada de un rey especial, descendiente de David. Este rey no sería solo un líder común, sino aquel cuyo nombre significaría Dios con nosotros. Vendría para liberar a su pueblo de la opresión, trayendo esperanza y renovación. Este rey, capacitado por el propio Espíritu de Dios, estaba destinado a gobernar no solo un reino terrenal, sino la nueva Jerusalén, donde la justicia reinaría supremamente. Y lo más increíble, todas las naciones buscarían a él, el Mesías prometido, aquel que finalmente traería la paz tan esperada. Vaya. Isaías, con sus palabras proféticas, reveló el futuro con una claridad impresionante. Anticipó la venida de Jesús, el Mesías que traería no solo paz temporal, sino paz eterna. ¿Te has detenido a pensar cómo esas palabras antiguas resuenan aún hoy? ¿Cómo nos desafían a reflexionar sobre nuestro propio papel en esta historia de redención? ¿Qué tal explorar más sobre este rey que vino para traer paz? Su mensaje resuena a través de los siglos, invitándonos a cada uno de nosotros a encontrar significado y esperanza en su promesa de un mundo transformado por la justicia y el amor. Oye, si te está gustando, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Ahora exploremos la próxima parte del proto-Isaías, donde Isaías nos revela más sobre la inminente destrucción de Israel y el fuego purificador que vendrá. ¿Recuerdas cómo el imperio asirio estaba destinado a devastar Israel? Pues bien, el profeta expande esa visión al prever la división del reino entre el norte, Israel, y el sur, Judá. También predice que el imperio babilónico será responsable de la ruina de Jerusalén, marcando el inicio de un destino profético. En esta sección, Isaías transmite un mensaje de juicio y esperanza que resuena más allá de las fronteras de Israel, alcanzando a todas las naciones. Isaías fue testigo de la caída no solo de Babilonia, sino también de los pueblos vecinos de Israel. Vio cómo el imperio asirio, inicialmente poderoso, sería superado en arrogancia por Babilonia, cuyos líderes se vanagloriaban de su propio Dios como superior a todos. Mientras Babilonia parecía florecer, con sus famosos jardines colgantes contados entre las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿quién podría anticipar su caída inminente? Isaías predijo que Babilonia, junto con sus aliados de Filistea, Moab, Damasco, Egipto y Tiro, enfrentaría un destino sombrío. Sin embargo, eres lanzado fuera de tu sepultura como una rama abominable, y como las vestiduras de los que son asesinados, atravesados con una espada, arrojados sobre las piedras de la cueva, como un cadáver pisoteado. Isaías, con su poesía inspiradora, nos cuenta la historia de 2 ciudades opuestas. Primero, la ciudad arrogante, un retrato de rebelión desenfrenada contra Dios, corrompida hasta el núcleo y sumida en la injusticia. Sería esta ciudad,
con sus características malignas combinadas de Jerusalén, Babilonia y Asiria, destinada a una ruina inminente y destrucción inevitable. Pero hay otra ciudad, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Será este el lugar que surgirá para reemplazar a la ciudad arrogante. Un lugar donde Dios reinará supremo sobre todas las naciones. Un refugio de paz, donde la muerte no tiene poder, donde el dolor y el sufrimiento son desconocidos. Isaías nos lleva a reflexionar. ¿Cuál será el destino de estas ciudades contrastantes? ¿Cuál de ellas prevalecerá a lo largo del tiempo, dejando un legado de redención o de destrucción? Él tragaría la muerte con victoria, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de sobre todas las caras, y la afrenta de su pueblo, Él la quitará de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado esto, y esto será dicho en aquel día. He aquí nuestro Dios. Hemos esperado por Él, y Él nos salvará. Este es el Señor. Hemos esperado por Él, y seremos alegres, y nos regocijaremos en su salvación. Palabras muy bellas y conmovedoras. Desde un punto de vista filosófico, se pueden ofrecer varias interpretaciones éticas. Al fin y al cabo, la ciudad corrupta se encamina hacia la ruina, mientras que la ciudad humilde de buen corazón alcanzaría la ansiada utopía. Pero lo curioso es que todas estas palabras del profeta provienen de un punto muy adelantado a su tiempo. A pesar de toda la idolatría, nada había ocurrido aún, pero el profeta ya preveía los acontecimientos. Vemos que Proto-Isaías se centra principalmente en el mensaje que el profeta necesitaba transmitir, añadiendo detalles. En esta sección, vuelve a repetir su minuciosa descripción sobre la destrucción de la ciudad arrogante como en la anterior. Sin embargo, ahora el escenario es más amplio, no solo para los judíos, sino para todos los pueblos en conjunto. En esta última sección de Proto-Isaías, la historia se enfoca en la ascensión y caída de Jerusalén, capítulos 28 a 39. Ahora, las palabras del profeta comienzan a cumplirse y el pueblo empieza a abrir los ojos a lo que les esperaba. En los primeros capítulos el profeta exhorta al pueblo, pues el principio de la caída se dio cuando el pueblo escogido por Dios intentó hacer una alianza con Egipto. En este punto de la historia, Isaías acusaba a los líderes de Jerusalén para que comprendieran la gravedad de las decisiones que estaban tomando por su arrogancia, tratando de persuadirlos para que creyeran nuevamente en Dios y no pusieran su seguridad en manos de hombres. Así les decía: por cuanto vosotros habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, y con el infierno estamos de acuerdo. Cuando el flagelo desbordante pase, no llegará hasta nosotros, porque hemos hecho de las mentiras nuestro refugio, y bajo la falsedad nos hemos escondido. El profeta escribe que ahora la única salida para el pueblo es el arrepentimiento y la confianza en Dios. Isaías previó lo que ocurriría, pero el pueblo no creyó. Ahora el inicio de todo estaba por llegar. Fuerte, ¿verdad? Imagina estar en el lugar del pueblo. ¿Creerías en las palabras del hombre de Dios, aunque parecieran tan fuera de la realidad? Cuéntanos en los comentarios. El pueblo, desafiando los consejos del profeta Isaías, decidió hacer una alianza con Egipto en busca de protección contra los asirios. Esta elección audaz desató una serie de eventos que marcarían profundamente la historia de Jerusalén. La ascensión y caída del rey Ezequías ilustra vívidamente los peligros y las consecuencias de confiar en las alianzas humanas en lugar de en la orientación divina. Como Isaías había predicho, la alianza no fue suficiente para detener los avances de los asirios contra Jerusalén. Pero, ¿podría el rey Ezequías, al humillarse ante Dios e implorar misericordia, salvar la ciudad de la destrucción inminente? La respuesta llegó de manera sorprendente. La ciudad fue milagrosamente salvada de la ruina. Este episodio no solo destaca la importancia crucial de la obediencia a la voluntad divina, sino que también revela la profundidad de la intervención de Dios en los asuntos humanos. La historia de Ezequías e Isaías resuena hasta el día de hoy como un poderoso recordatorio de la confianza que debemos depositar en Dios, incluso ante los desafíos más aterradores. Escucha la oración de Ezequías. Y Ezequías oró al Señor diciendo:
Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habitas entre los querubines. Tú eres el Dios, precisamente tú solo, de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho el cielo y la tierra. Inclina tu oído, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y ve. Escucha todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado para deshonrar al Dios vivo. Y después de este clamor, el Señor envió a su ángel, y él mató a 185,000 soldados asirios. Increíble. Esta historia siempre nos sorprende, pues no solo muestra la misericordia divina, sino también el poder y la fuerza del Dios de Israel. Observa, porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces el ángel del Señor salió y hirió en el campo de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. A primera vista, incluso ante la promesa de destrucción, Dios tuvo misericordia y salvó a su pueblo. En el capítulo siguiente, la narrativa se enfoca en la enfermedad de Ezequías, anunciando que estaba al borde de la muerte. El rey, desesperado, clama a Dios, llorando y suplicando por misericordia, argumentando que había vivido de acuerdo con la voluntad divina. Isaías le responde, anunciando que el Señor escuchó su oración y le concedió 15 años más de vida. Nuevamente, el profeta trae palabras de esperanza para Jerusalén, mientras Ezequías se muestra como un fiel seguidor del Señor. Sin embargo, poco después de este momento de gracia, sigue la caída del rey. El hijo del rey de Babilonia envía cartas y presentes a Ezequías al enterarse de su curación. Esto hace que Ezequías se llene de orgullo y desee mostrar su riqueza, exhibiendo todas sus posesiones valiosas, plata, oro, armas y todo lo que había en los tesoros del palacio. Al ver Ezequías revelar todas las preciosidades de la ciudad a los emisarios babilónicos, Isaías lo cuestiona severamente. ¿Qué dijeron estos hombres? ¿Y de qué lugar vinieron a ti? Y Ezequías dijo, vienen de un país lejano hasta mí, precisamente de Babilonia. Entonces dijo Isaías, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, todo lo que está en mi casa han visto. No hay nada de mis tesoros que no haya mostrado a ellos. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor de los ejércitos. He aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y lo que tus padres han acumulado hasta este día será llevado a Babilonia, nada será dejado, dice el Señor. Y de tus hijos, que de ti desciendan, los cuales tú engendrarás, ellos los tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces dijo Ezequías a Isaías, buena es la palabra del Señor que has hablado. Además, dijo, porque habrá paz y verdad en mis días. Isaías, el profeta valiente, advirtió sobre los peligros inminentes que amenazaban a Jerusalén a través de la alianza propuesta con Babilonia. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que el rey estaba decidido a seguir adelante con sus planes políticos, sin considerar las advertencias divinas. Como se había profetizado, Babilonia acabaría traicionando esa alianza un siglo después, llevando al pueblo a la devastación y al cautiverio. Este fue solo el inicio de un ciclo sombrío. Ahora que las profecías están cumpliéndose, ¿cómo te sentirías en el lugar del pueblo? ¿Viendo que tuviste una oportunidad pero la desperdiciaste? Esta historia es cada vez más impactante. Continuemos. Isaías reveló su verdadera naturaleza profética, a medida que sus visiones se desplegaban y se cumplían. Su propósito trascendía el tiempo presente, purificar al pueblo y preparar el camino para la venida de la simiente santa, portadora de la paz eterna. Esta fue la esencia del mensaje de Proto-Isaías. Y ahora, adentrémonos en las profundidades del mensaje de Deutero-Isaías. Para comprender esta nueva fase del libro profético, la dividimos en sesiones como hicimos anteriormente. En la primera sesión, capítulos 40 a 48, somos testigos del fervoroso clamor del pueblo, ansioso por consuelo y por la noticia liberadora de que el exilio finalmente llegaría a su fin. Ellos anhelaban el retorno a su tierra, donde el reino del Señor podría ser restablecido,
ahora que estaban purificados. Así la historia sagrada se despliega, trayendo a la luz esperanza y redención a través de las palabras proféticas de Isaías que siguen resonando en nuestros corazones hasta el día de hoy. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle que su guerra ha terminado, que su iniquidad está perdonada, porque ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. En este punto de la historia se abre un amplio margen para múltiples interpretaciones. Después de que Isaías advirtió al rey Ezequías sobre la traición de Babilonia y la eventual destrucción de Jerusalén, pasaron 100 años, según relatan los libros de Reyes y Crónicas. Cabe destacar que los libros del Antiguo Testamento no siguen un orden cronológico, lo que requiere un análisis cuidadoso de diferentes textos para comprender el contexto completo. Al final de 2 Reyes encontramos la narrativa del exilio babilónico. Los estudios teológicos explican este período, que se extiende desde el reinado de Ezequías hasta el de sus descendientes corruptos, marcados por injusticia, opresión, corrupción e idolatría. Estas generaciones culminaron con el reinado de Nabucodonosor II, quien consolidó las profecías de Isaías. El pueblo fue llevado en 2 partes a Babilonia como cautivos, y allí permanecieron durante 70 años. Muchos se mezclaron o incluso llevaron una vida normal. De cualquier manera, después de ese tiempo, las palabras de Isaías decían que el Señor liberaría al pueblo y que ya estaban purificados. Sin embargo, surgen otras dudas. Aparentemente ya habían pasado alrededor de 150 años después de la muerte del profeta, ya que la liberación del pueblo y la reconstrucción de Jerusalén eran contemporáneos a Esdras y Nehemías, y el profeta ya había fallecido. Entonces, ¿cómo o quién estaba escribiendo? Los textos, incluso antes de su traducción original, estaban escritos como si alguien estuviera viviendo ese periodo contemporáneamente. Podemos explicar esto según lo citado por una autora de un trabajo sobre la estructura del libro de Isaías. Existen 3 opiniones sobre el autor del libro: los nostálgicos, nostálgicos parciales y mini-nostálgicos. Los nostálgicos afirman que el autor es solamente Isaías y que entre Deutero y Trito Isaías, capítulos 40 hasta 66, no están en el post-exilio, sino durante la monarquía antes de eso, como una profecía de hecho. Los nostálgicos parciales dicen que el autor de Deutero Isaías, capítulos 40 hasta 66, no es Isaías y que, si lo fue, con el tiempo las escrituras pasaron en Babilonia y tuvieron divergencias con los cambios de ambiente, lo que justificaría esas dudas sobre las escrituras de los capítulos 40 hasta 55 y 56 hasta 66. Los mini-nostálgicos defienden que todavía hubo un Trito Isaías, discípulo de Deutero Isaías, o una escuela post-exílica. Es decir, para estudiar Isaías, se divide el libro en estas 3 partes, según el cambio de contexto y de discurso. Pero no hay manera de saber si fueron otros autores, siendo Proto primero, Deutero segundo y Trito tercero, o si fueron solo influencias del ambiente en que las escrituras estaban antes de regresar de Babilonia. A partir de estos estudios, surgen dudas y teorías sobre la voz que declaró las palabras de estos capítulos. Una teoría intrigante es que Isaías habría sido transportado por Dios 200 años al futuro. ¿Es posible? ¿Crees en esta posibilidad? Bíblicamente no hay evidencia para ello, pero esta hipótesis podría resolver las dudas sobre la autoría de los textos. La segunda posible explicación, que cuenta con más evidencias a lo largo del libro, sugiere que tras la aceptación de sus palabras por parte de los líderes, Isaías habría escrito las profecías en pergaminos y los habría sellado. Luego habría pasado estos pergaminos a sus discípulos antes de morir, confiando en que Dios cumpliría sus palabras. Estos discípulos, a lo largo del tiempo, habrían preservado y transmitido los escritos, adaptándolos ligeramente según se desarrollaban los eventos, lo que llevó a la formación de los estudios de Proto-Isaías, Deutero-Isaías y Trito-Isaías. ¿Cuál de estas teorías te parece más convincente?
¿Podría Isaías realmente haber viajado en el tiempo? ¿O fue su fe y la dedicación de sus discípulos lo que aseguró que sus profecías sobrevivieran y se aplicaran a las generaciones futuras? ¿Te está gustando? No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias inspiradoras como esta. Aprovecha y cuéntanos en los comentarios en qué grupo de teorías te encajas. Queremos saberlo. Volviendo a nuestra historia, ahora el pueblo estaba recibiendo el consuelo de Dios. Después de pasar por el fuego purificador, enfrentar la destrucción de su ciudad y vivir en cautiverio, se esperaba que el pueblo se volviera al Señor. Tras haber pasado por la justicia divina y recibido misericordia, no era de esperar que se declararan siervos de Dios, compartiendo con las naciones quién es Él realmente. Pero, sorprendentemente, el pueblo no estaba ni cerca de eso. Se encontraban quejándose y acusando a Dios de no atender a sus problemas, demostrando una clara falta de fe. ¿Por qué, después de todo lo que pasaron, aún no podían confiar en el Señor? En este contexto, el profeta escribe palabras de fe a sus seguidores. Él da poder al cansado, y al que no tiene fuerzas aumenta la vigor. Aún los jóvenes se fatigarán y se cansarán, y los muchachos caerán. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los capítulos siguientes traen algo que se asemeja al juicio de Dios en respuesta al pueblo. Él empieza explicando que el exilio no fue una negligencia de Dios, sino un juicio por los pecados del pueblo. También escribe sobre la destrucción de Babilonia por parte de Persia, algo que estaba a punto de suceder como un acto de justicia para Israel. Después de todo, Dios es el Rey soberano de la creación y no debe compararse con ídolos. Yo soy el Señor, y no hay nadie más. No hay otro Dios fuera de mí. Te ciño, aunque tú no me hayas conocido. Pero, al término de este juicio en el capítulo 48, el pueblo de Israel aún tiene el corazón endurecido. ¿Cómo resolverá Dios esta situación? Prepárate, porque algo nuevo y sorprendente está por suceder. Era el mensaje de Dios para su pueblo. Así comienza la siguiente sección, donde vemos la representación del siervo fiel de Dios. Y me dijo: Tú eres mi siervo, oh Israel, en quien seré glorificado. En las páginas sagradas, este siervo está predestinado desde el vientre de su madre para traer salvación a todas las naciones. Dios promete consolar a su pueblo y restaurar a Israel, mientras promete también la destrucción de sus enemigos. Sin embargo, para que este siervo establezca el reino de Dios en la tierra, sería humillado, rechazado e incluso muerto por las manos de su propio pueblo. Su muerte no sería solo un fin, sino un sacrificio de expiación por sus pecados, una ofrenda que traería paz entre el pueblo y su Creador. Y así sucede. El siervo resucita trayendo paz duradera a los que se humillan y se arrepienten, conocidos como la semilla bendecida por Dios. Pero no todos reciben este mensaje con fe. Los impíos persisten en rechazar al siervo, alejándose de la luz que él ofrece. Estos capítulos son una profecía del Mesías que vendría en el futuro, el rey y siervo fiel mencionado anteriormente en Proto-Isaías. Isaías, con visión profética, delinea la trayectoria de Jesús, que traería paz a todas las naciones. El capítulo más conocido, el 54 de Isaías, describe vívidamente el sufrimiento del siervo que trae sanidad y redención. Antes de avanzar a Trito Isaías, reflexionemos sobre las palabras poderosas del autor, que anticiparon la venida del Salvador. Ciertamente Él ha llevado nuestras enfermedades y ha cargado con nuestros dolores. Sin embargo, nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, finalmente, llegamos al cumplimiento de las palabras de esperanza del profeta, esperando durante siglos su desenlace. Aquí, en Trito Isaías, los siervos heredan el reino de Dios, capítulos 56 a 66. Al inicio de estos capítulos,
El siervo resucitado proclama el reino del Señor a todas las naciones, renovando las promesas antiguas sobre la nueva Jerusalén y la paz eterna. La narrativa se despliega con dos poderosas oraciones de arrepentimiento, donde el pueblo clama por perdón y ansía el reino de Dios en la tierra como en los cielos. Surge un contraste marcado entre los impíos, que enfrentan la justicia divina y son removidos para siempre, y los siervos humildes, que reciben perdón y heredan una eternidad de alegría sin fin. Todas las naciones se unen a los hijos de la promesa divina, concluyendo así las historias, profecías y trayectorias de Isaías con un impacto profundo y duradero. Estas palabras resuenan aún hoy, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual y nuestro papel en el cumplimiento de los designios divinos. Porque, así como los nuevos cielos y la nueva tierra, que yo haré, permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Vaya, qué historia increíble. No hay palabras para expresar la grandeza de todos estos eventos. ¿Y tú? ¿Crees que la profecía final de esperanza es verdadera? Comparte tu opinión en los comentarios, queremos mucho saber lo que piensas. Gracias por acompañarnos en esta épica jornada. Hasta la próxima, amigos.